Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre los intercambiadores de calor que tenemos aquí en el Laboratorio de Ingeniería Química en el TEC de Monterrey. Nosotros utilizamos los intercambiadores de calor para controlar la temperatura de los fluidos en diferentes procesos químicos o físico-químicos, donde, por ejemplo, necesitemos un fluido frío o un fluido caliente a altas o bajas temperaturas. Lo que nosotros vamos a hacer en la industria, y lo podemos hacer aquí nosotros también, es poner un fluido caliente en contacto indirecto, que se pueden utilizar tuberías o placas, de que los fluidos no están directamente en contacto, pero por el grosor del tubo o de las placas es de que existe esa transferencia de calor. Y recordamos que la transferencia de calor se da siempre del fluido o el cuerpo con mayor temperatura hacia el fluido o cuerpo con menor temperatura. Aquí nosotros tenemos este equipo donde este pequeño intercambiador de calor que ven aquí es un intercambiador de calor de placas. Tiene un número de placas aquí y en una de las placas entra el fluido caliente, va a pasar de un extremo al otro, y en la placa siguiente va a entrar el fluido frío, que también va a pasar de un lado hacia otro. Pueden ser fluidos en paralelo, que vaya el fluido caliente y frío hacia la misma dirección, o a contracorriente, que sea que va de fluido caliente y frío y se van a contracorriente. De esos dos tipos de procesos se da la transferencia de calor. Entonces nosotros podemos hacer los cálculos de qué temperatura necesitamos el fluido frío para que el fluido caliente baje su temperatura a la temperatura que se necesita. Controlamos ese fluido y ya después va a entrar a un proceso, ya sea a una torre de destilación, a un reactor. Pero en este caso, el intercambiador de calor es un servicio que se hace antes o después del proceso para controlar las temperaturas. Aquí en el laboratorio lo que tenemos es este enfriador. Con este enfriador nosotros podemos poner el setting a qué temperatura queremos el fluido. Podemos utilizarlo a 15 grados Celsius, a 18 grados Celsius, dependiendo los requerimientos energéticos. Y en esta otra parte del equipo lo que tenemos aquí es un calentador que va a estar aumentando la temperatura del agua. Aquí estamos utilizando agua de enfriamiento y agua caliente. En enfriamiento pudiéramos utilizar también etilenglicol, por ejemplo, si necesitáramos temperaturas más bajas. Y para utilizar el enfriador nosotros lo conectamos a la corriente, lo encendemos de aquí, presionando el OK, y aquí ya nosotros podemos decidir a qué temperatura lo queremos. Y si lo queremos a 15 grados Celsius, lo dejamos presionado y ya queda el setting ahí. Si lo dejan presionado se apaga. Lo volvemos a prender, ya le pusimos que esté a 15 Celsius y entonces ya va a estar trabajando y ya va a estar enfriando. Vamos a esperar, ahorita está a 20 Celsius. Está a 20 Celsius y vamos a esperar a que baje la temperatura, pero ya está haciendo una recirculación. Nosotros podemos ver aquí al abrir la tapa, utilizamos agua que le agregamos aquí y podemos ver cómo está en movimiento porque ya está moviéndose en el sistema. Utilizamos agua destilada para que no haya sedimentos por las temperaturas altas. Aquí en el equipo hay que cuidar las tuberías internas. Y también lo mismo, en esta parte del calentador tenemos que asegurarnos que también esté lleno de agua. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es abrir aquí, asegurarnos que está lleno de agua y también el enfriador. Y esperar a que se estabilicen las temperaturas. Para la parte del agua fría tenemos estas dos conexiones. Podemos ver que físicamente aquí tiene una flechita que es de que entra el flujo aquí, y generalmente donde entra un flujo es donde podemos hacer un control con una válvula. Aquí podemos controlar el flujo. Tenemos una válvula de abrir y cerrar. Con este podemos solamente abrir o cerrar el flujo. Ahorita está cerrado porque está transversal. Cuando la movemos que esté hacia la dirección de las tuberías es que está abierta, y controlamos con la válvula el flujo. Ahora del otro lado, entonces por aquí entra el agua fría y ya la conectamos al equipo, y después va a salir el agua fría, regresa por aquí por esta tubería
Y aquí vemos que entonces esta tubería también físicamente tiene una flechita de salida. Entonces esta es la que se regresa hacia el equipo. Y son de conectar o desconectar rápido. Igual nada más lo jalamos hacia atrás, desconectamos, conectamos cuando necesitemos. Esta es la parte fría. Entonces tenemos la tubería de entrada de agua fría. Recordamos, la entrada es donde está la válvula y la salida donde viene la flecha hacia afuera. Para la parte de calentar, aquí en el calentamiento también, ya que está el agua aquí adentro, ahorita está apagado, está a 22. Cuando lo prendamos y se empieza a estabilizar la temperatura, igual, la entrada al sistema controlamos con válvula y controlamos con válvula de cierre y de abrir y cerrar rápido, o para controlar flujos. Entonces por aquí entra el agua caliente, seguimos, es esta de aquí, y va a entrar por aquí, y después va a salir por acá, y se va a regresar al sistema, ¿vale? Va a venir caliente, nosotros vamos a hacer los cálculos necesarios, y va a salir aquí menos caliente para volverse a calentar en el sistema. Aquí los termopares, nosotros utilizamos, tenemos este diagrama. En este diagrama nos está diciendo que el agua caliente entra en esta parte con el termopar 1. El agua caliente entra aquí y sale acá por el termopar 2. Entonces lo que hacemos físicamente es encontrar cuál es el termopar 1 y lo vamos a ver aquí, cuál es el termopar 2, lo tenemos acá, entonces va a entrar por aquí y va a salir por acá, el agua caliente. Entonces ya sabemos que el agua caliente sale de aquí, controlamos el flujo y venimos aquí y sabemos que tenemos que conectar aquí solamente siguiendo el diagrama. Se conecta en un lado la entrada, se conecta en otro lado la salida y acá está la salida. Los termopares es importante que al conectarlos nosotros le calculemos a que el termopar quede aquí a esta altura, que es donde se va a medir de manera más eficiente la temperatura. No lo podemos dejar más afuera y no lo podemos dejar más adentro. Si lo dejamos más adentro bloqueamos el flujo y si lo dejamos más afuera no estamos midiendo correctamente la temperatura. Lo que podemos hacer ahorita es prender aquí el calentamiento para que se empiece a aumentar la temperatura y a estabilizar. Igual lo vamos a ver más adelante, pero aquí podemos nosotros mover los settings para saber qué tan caliente queremos esa temperatura. La podemos tener, por ejemplo, a 70 grados Celsius, 80, 65 Celsius. Y podemos hacer diferentes tipos de experimentos porque controlamos a qué tan fría queremos la temperatura. Ya está bajando a 19, estaba a 24, 25. Podemos decidir qué tan fría queremos esa agua y qué tan caliente queremos el otro agua. Y también podemos controlar con las válvulas los flujos. Entonces con eso podemos estar jugando con los flujos y las temperaturas. Ya que están funcionando, nosotros podemos abrir las válvulas y ya empieza... no, primero vamos a esperar a que se estabilice. Se tiene que calentar, ya que caliente, porque si nosotros abrimos aquí va a tardar más tiempo en calentar. Tenemos que esperar a que caliente y ya podemos empezar a abrir aquí los flujos. El que sí podemos abrir ya de una vez es el del agua fría. Y ya nada más checar que no tengan fugas, que no hayan metido que hayan puesto sus termopares a la altura adecuada. Les recuerdo, este es un intercambiador de placas y en este otro lado tenemos un intercambiador de tubos y coraza. Este intercambiador de tubos y coraza es otro tipo que igual vamos a ver en algunas clases de transferencia de calor. Aquí lo que hace es que en la coraza o en la parte de afuera se alimenta uno de los fluidos y en los tubitos que ven adentro va el otro fluido. Y si metemos los dos fluidos del mismo lado y que se vayan hacia la misma dirección, pues es un flujo en paralelo, y si fuera uno de un lado y otro de otro sería flujo a contracorriente. También ahí podemos nosotros jugar o decidir si queremos que el fluido caliente vaya por dentro de los tubos o vaya por fuera de los tubos. Y para este tipo de intercambiadores también tenemos nosotros las conexiones. Igual nos está diciendo que en una parte entra el agua fría, que se pone el termopar 3 y que sale por acá por el termopar 4, y que en los tubos o en los extremos es el termopar 1 y el termopar 2. Es importante conectarlos de esa manera porque después vamos a estar leyendo sus temperaturas aquí en el panel. En el panel tenemos la temperatura del termopar 1, termopar 2, termopar 3, termopar 4, y de esa manera nosotros tenemos
podemos hacer un balance de las temperaturas y podemos hacer también la temperatura del calentador que tenemos aquí, la temperatura que tenemos acá en el enfriador, y así podemos hacer un balance energético. Mientras esperamos que se termine de calentar el agua de calentamiento, vamos a iniciar nosotros el agua de enfriamiento. Aquí en el chiller, en el enfriador, ya que nosotros decidimos que va a estar a 15 grados Celsius y que ya se estabilizó la temperatura, nosotros abrimos, vemos que sí tengamos un flujo, que esté lleno, también igual tiene un nivel ahí donde tenemos que respetar ese nivel, si no nos marca un error. Y aquí podemos ver que tiene dos símbolos. Esta flechita aquí o esta palanquita ahorita está cerrado y no está enviando flujo hacia allá, porque estamos esperando tener un sistema cerrado para que llegue a la temperatura que necesitamos. Ahora ya podemos abrir el sistema. Movemos la palanquita, aquí nos da este círculo con una flecha indicando que ya está abierto el sistema y ya nos está mandando el fluido aquí. Ahora lo que vamos a hacer, nosotros podemos abrir esta válvula y aquí en el panel, este es el medidor de flujo del agua fría. Ahorita está en 0. Lo que podemos hacer es abrir el flujo y vemos que ya está funcionando y que ya está aumentando el flujo. Tenemos que lograr llegar a un flujo aproximado de 120 litros por hora. Hay que estar jugando con la válvula hasta que encontremos ese flujo y dejarlo estable, mientras se sigue calentando allá el agua de calentamiento. Entonces lo que podemos hacer también aquí, en lo que buscamos ese setting, podemos empezar también a abrir las válvulas del agua de calentamiento. Y aquí vamos a abrir esta válvula, ya tenemos abierto y ya también podemos empezar a controlar el flujo. Ahí va más o menos, ya estamos llegando al setting que necesitamos. Entonces recordamos que el agua fría entra por aquí, donde nosotros estamos controlando, vemos la flecha, el agua fría entra por aquí. Aquí controlamos el flujo, abrimos válvula, entra el agua fría y seguimos nuestro diagrama que nos dice que entra por esta parte y va a salir en esta otra parte, ¿sale? Y ya después rápidamente podemos tocar y ya se siente agua fría, ¿no? Y el agua caliente va a venir por aquí, esta es la entrada, viene aquí el agua caliente y va a salir por acá. ¿Qué va a pasar? Depende de la situación. Tal vez nosotros ahorita tenemos el agua caliente a 53 grados Celsius, entonces nos están midiendo las temperaturas y aquí en el panel podemos ver las temperaturas. Tenemos T1, dice que está a 48 y sale T2 a 31. Esta es el agua caliente, el flujo caliente que está a 48 Celsius y se está enfriando a 32. Podemos ver cuánto se está enfriando. De 48 Celsius que entra aquí, está saliendo a 32. Y el agua fría, aquí está entrando a 17 y está saliendo a 22. Entonces, al enfriar el agua caliente, el agua fría aumenta un poco su temperatura. Y ese es el tipo de análisis que podemos hacer. De ahí podemos aplicar las ecuaciones que vamos a aprender en clase para saber sobre las cargas térmicas, sobre la eficiencia del intercambiador. Se puede hacer este mismo ejercicio con un intercambiador, en este caso que es de placas, con uno de tubos y coraza, tubos concéntricos. Siempre viendo que no tengamos fugas, que se tengan los termopares bien conectados y que estemos siguiendo cómo se conectan los termopares aquí para estar midiendo las temperaturas correctas.